Listo, buenos días para todos los que están conectados desde las diferentes partes de Colombia, desde Longi, Acosol y Huawei, les damos la bienvenida a este nuevo webinar que tenemos para iniciar el mes de febrero. Este webinar es enfocado en la normativa y dimensionamiento de sistemas de autogeneración sin excedentes. Yo soy David Romero, el Marketing Manager de Longi. Les quiero dar la bienvenida a este webinar. De parte del equipo de Longi nos acompaña Camilo Bayona, que es nuestro Product Manager. De parte de Acosol nos acompaña Miguel Hernández, que es el presidente, por si alguno todavía no lo conoce. Y de parte del equipo de Huawei nos acompaña el Solutions Manager Santiago Carrillo. De parte de todo el equipo, les queremos agradecer por esta asistencia, por este webinar que ha tenido mucha acogida. Ya estamos llegando a las 100 personas conectadas. Vamos a dar inicio con la presentación de Acosol, con el tema de normativa y dimensionamiento. Posterior hablaremos desde el lado de Longi el tema de dimensionamiento y con Huawei un poco el tema de control de estos excedentes. Recordarles que el chat está habilitado, también pueden hacernos las preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas que tenemos habilitadas para ustedes. Vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas al final de la reunión para no interrumpir. Digamos que el tema es un poco, bueno, importante y tiene diferentes temas. Entonces, para hacer un poco más ágil, vamos a dejar un espacio al final para preguntas y respuestas. Igual las pueden ir ahí dejando. Yo si veo alguna por el chat la voy contestando, si es alguna más relevante la dejamos para el final. Y bueno, nada, Miguel, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Te dejo la palabra para iniciar con la presentación de la normativa. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días, muchas gracias David. Eh, un gusto para todos. Miguel Hernández Borrero, presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar, ACOSOL. Estos espacios son muy importantes para aclarar ciertas dudas que hay sobre algunas normativas que competen al tema de la autogeneración en nuestro país. Agradecemos a Longi y a Huawei por generar estos espacios, que es uno de los beneficios pues, que tienen nuestros afiliados de acompañarlos en sus eventos y generar contenido de valor para el sector solar colombiano. Sin más, procederé. Bueno, ¿me confirman si se ve pantalla completa la presentación? Se ve perfecto, Miguel. Sí. Y sonido bien. Todo excelente. Bueno, entonces para dar inicio, nuevamente bienvenidos a todos. Agradecemos su puntual asistencia, esta gran acogida que ha tenido esta charla. Muy en resumen, Jacosol hoy en día está compuesta por 124 empresas afiliadas de toda la cadena de valor del sector solar colombiano, las empresas más importantes, instaladoras, certificadoras, fabricantes, proveedores, consultores. Todos estamos unidos con un fin último, un fin único o superior, que es hacer crecer nuestro sector y que cada día la calidad de las buenas prácticas y la ética se vea reflejada en cada uno de nuestros afiliados y mejoremos las condiciones para nuestro principal objetivo, que son los usuarios finales. Eh, Saltándome el tema, de acuerdo, vamos a lo puntual. En 22 de noviembre del 2024, el Ministerio de Minas emitió el decreto 1403. Este decreto que se nombra Lineamientos de Política Energética en materia de autogeneración y producción marginal. Sobre este decreto hay muchas dudas sobre vigencia, sobre cómo se va a aplicar y demás, que lo hablaremos un poco en detalle en esta charla. Este decreto es muy importante para el crecimiento de nuestro sector porque, como lo dice su objeto, la idea es modificar el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía, o el decreto superior en temas de energía y minas, el 1073 de 2015, incluyendo algunos artículos que van a eliminar ciertas barreras que podemos llamar de alguna forma en el tema de autogeneración enfocado a no sin entrega de excedentes, ¿sí? E incluye la producción marginal, que muchos de pronto
el tema de producción marginal no lo tienen muy claro, pero aquí nos vamos a enfocar a lo que nos compete, que es la autogeneración, digamos, tanto a pequeña como a gran escala en nuestro país. Cuando vamos a ver las definiciones de estos dos grupos que se incluyen en el decreto, nos encontramos con autogeneración y producción marginal. La autogeneración, pues la puede desarrollar en la normativa vigente cualquier usuario, ya sea natural, persona natural o jurídica, que produce energía prácticamente para abastecer sus propios consumos. Eh, Esto está en el artículo 2 de la CRE 174 del 2021. Cuando hablamos de producción marginal, de acuerdo al artículo 1415 de la ley 689 del 2001, que modificó la ley 142, eh, la ley de energía, de energía, vemos que esto también digamos, esta actividad la puede ejercer cualquier persona natural o jurídica utilizando recursos propios, técnicamente avalados, para generar un servicio objeto de las empresas de servicios públicos, en este caso, pues energía. Muchas veces este tema se desconoce y qué es la producción marginal. Para ir a un ejemplo muy sencillo, una empresa que produce pulpas de frutas, por ejemplo, tiene unos desechos y esos desechos los puede utilizar para, mediante un generador interno, generar biogás y con este generar energía y abastecer su propio consumo. Hoy en día eso es permitido, pero no les permiten transportar la energía excedente para aprovecharla en otros sitios diferentes. Entonces, solo para abastecer ni se permite, digamos, la utilización del sistema interconectado nacional. Ahora bien, ¿qué se viene con el decreto? Entonces, nos han preguntado mucho sobre la vigencia. Aquí hay que tener mucho cuidado. El decreto, si bien entra en vigencia el 22 de noviembre del 2024, hace parte, hace falta que la CREP, como lo indica el mismo decreto, 3 meses posteriores a esta fecha, es decir, que el 22 de febrero del 2025, la CREP debe emitir una serie de normativas para tener las reglas de cómo, por ejemplo, un autogenerador que no solo sin entrega de excedentes, que pueda transportar esa energía desde el sitio de generación hasta su sitio de consumo, no siendo este el mismo. Entonces se va a permitir generar en un sitio diferente a donde voy a consumir esta energía. Hoy en día esto no está vigente y no es permitido, entonces el decreto abre la puerta a esto. Para poder que esto se ejecute y se lleve a cabo, debemos tener las normativas claras en cuanto a cómo se va a hacer para el cobro de, como yo lo denomino, peaje, como se hace, por ejemplo, en Brasil, ya sea el componente de transmisión o demás por el uso de estas redes, digamos, bien sean el STN, el SDR o el SDL, de acuerdo a donde se tenga instalado. Entonces, ¿qué nos va a permitir, digamos, el decreto? Es, primero, que el condicionante es que si yo voy a entregar excedentes para llevarlos hacia otro punto de consumo, debo cumplir la resolución o la normativa que expida la CRED. ¿Y cuándo se debe cumplir esta normativa? Cuando se use el sistema interconectado nacional para entrega de excedentes o cuando este usuario consuma energía adicional a la que autogenera, es decir, no suple su capacidad, sino que tiene que consumir adicional. Adicional, lo que mencionaba, cuando vaya a generar en un sitio diferente al de su consumo. En estos casos, se debe cumplir esa normativa que no está expedida por la CREP. Entonces, estamos a la espera de las fechas. Esperamos que esa normativa, pues que no pase como con otras normativas que de pronto se demoran más de lo establecido en los periodos que se le dan para que podamos hacer aplicación del decreto completo. Ahora bien, muchos dicen, listo, desde el 22 de noviembre está vigente. Entonces, el decreto nos dice que hoy en día, más bien, lo que es la autogeneración está reglamentada por la CRE 174 del 2021.
¿sí? La autogeneración nos dice, o esta norma nos dice que todo proyecto, independientemente si entrega o no entrega energía a la red, debe ser legalizado por un operador de red, ¿sí? Por el operador de red donde se desarrolla el proyecto. Y adicional, en la normativa no nos permite generar en sitios diferentes al de nuestro consumo. Entonces, en el decreto se permite el consumo en sitios diferentes al de la producción y nos indica el decreto que no se requerirá autorización de ningún tipo cuando no se entrega excedentes a la red. Aquí viene de pronto un vacío que queda porque sí se requiere de alguna forma una verificación de que no se entrega esos excedentes a la red o después se pueden generar inconvenientes. Entonces, deben haber unos requisitos mínimos que es, por ejemplo, como hoy lo hacemos cuando limitamos un sistema de autogeneración, entregar la documentación del sistema que limita la inyección a la red. Eso sí es importante que se, digamos, queden dentro de esas reglas mínimas. Y otro que nosotros consideramos que es muy importante para que el sector solar no pierda, digamos, el objetivo es que los proyectos sean instalados bajo RETI. A muchos no les gusta, digamos, cuando hablamos del RETI, pero el RETI tiene un objetivo, digamos, esencial y muy importante que es proteger la vida vegetal, animal y humana y los bienes, de los bienes donde se implementan temas eléctricos. Entonces es muy importante que mínimo estas dos condiciones tengan los proyectos para que se puedan, digamos, registrar. No sería más que legalizar, sino registrar ante el operador de red incumbente. Aquí viene un tema que es muy importante y es un llamado a la UME, que ya lo hicimos y lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso, es que para esto también hará falta la ventanilla única, que debió estar en vigencia o más bien en línea desde hace 19 meses y que hoy en día es una deuda que tiene ya la UNME de emitir esta ventanilla única, la cual nos eliminará barreras a la hora de registrar, digamos, los proyectos, bien sea que estén dentro de la 174 o dentro de la nueva normativa que se le anexe o se cree una nueva para el tema de estos beneficios del decreto 1403. Eh, Cuando vemos cuál es el cambio significativo, pues si nos remitimos a la 174 para los proyectos que no entregan energía a la red, hoy hay unos tiempos muy claros que están en el anexo 5 de la CRE 174, que es, por ejemplo, yo voy a declarar un proyecto que no voy a entregar energía a la red. Ese proyecto tiene unas condiciones y unos tiempos para evaluar cuando yo lo registro. Entonces, son prácticamente dos tiempos principales. Uno, la revisión de completitud de la información, que si no tenemos subsanación serían 2 días hábiles y pasaría al siguiente paso. Pero si hay algún tipo de subsanación, serían 4 días hábiles más los 5 que nos dan para hacer la subsanación. Estos 5 pues ya dependen de cada desarrollador si lo hace al día siguiente o si se acoge a los 5 días hábiles. Cuando hablamos de entre 4 y 9 días hábiles, eso es aproximadamente 15 días. Entonces, ahí hay un tiempo que ya va en el registro de un proyecto. Ahora, cuando pasa a la revisión técnica de la documentación entregada, esto se divide por potencias, por tipos y por potencias. Si es AGPE, que bien sabemos que los AGPE van hasta 1 mega o 1000 kilovatios de potencia, o una AGGE que va mayores a 1 mega y menores a 5 megavatios. En cada uno de estos se subdivide la evaluación en AGPE en 3 grupos y AGG es un único grupo. Entonces, los tiempos para evaluar esta información de un proyecto que esté entre 100 kilovatios y 1 megavatio son 10 días, nos dan 10 días de subsanación y después de la subsanación hay 5 días hábiles para la respuesta del operador de red. Entonces, estamos hablando de 15 días hábiles y más 10 que nos dan, pues este tiempo, repito, depende ya de cada desarrollador, pues estamos hablando prácticamente de un mes en el trámite para un proyecto de esto. Cuando hablamos de un proyecto que está en el rango menor o igual a 100 y hasta 10 kilovatios, los tiempos bajan un poco, estamos hablando de entre 8 más 5, entonces estamos hablando de 13 días, que esos son 20 días hábiles, 20 días más o menos calendario. Y para proyectos menores a 10 kilovatios, pues son tiempos de más o menos 10 días contando la subsanación
que eso más o menos serían unos 15 días. Ahora, para los proyectos de autogeneración a gran escala o AGG, vemos que los tiempos son de 10 días más 5 después de la subsanación, contando con los 10 días de subsanación, estamos hablando nuevamente de entre 21, de entre 16 y 25 días, que eso representa más o menos un mes. Sumado a lo de arriba, estamos hablando que para una solicitud de esta oscila entre mes y medio en lo vigente y más o menos unos 20 días. Estos tiempos son los que, y todo lo que va, digamos, relacionado con esto, porque muchos operadores de red, o bueno, no muchos, algunos operadores de red, hacen solicitudes que están por fuera de la red y dilatan estos tiempos o no los cumple. ¿Sí? La idea es que si se cumplieran estos tiempos, pues uno ya tiene claro cuáles son los tiempos que tengo para mi respuesta y obtener la aprobación de la conexión, instalar mi proyecto. Después de que instalo el proyecto y obtengo el RETI, pues viene todo el tema de solicitar la visita. Aquí es importante que en autogeneración, la visita, el día de la visita, hasta ese día tiene plazo el operador de red máximo para hacer cambio del medidor. Entonces hay que hacer el trámite antes de que yo solicite, digamos, esa visita para que me lo cambien y eso quedó muy claro en un concepto de la CRED. Cuando hablamos de los proyectos que no entregan energía a la red, que es los que nos compete, pues sabemos que no hay que entregar, digamos, un medidor. ¿Sí? En este caso, no hay que entregar un medidor porque pues no se va a entregar energía a red, pero sí debemos entregar el sistema que garantiza la no inyección a la red. Entonces, todos estos tiempos que están en la normatividad vigente, que es la 174, es lo que el decreto va a permitir que no se tengan ya y se eviten estos procesos. Adicional a esto, el decreto indica que es indiferente si es autogeneración a pequeña escala o autogeneración a gran escala y que no tendrán ningún limitante en capacidad los proyectos que no entreguen energía a la red. Ojo que hay que diferenciar el decreto porque ahí se dividen dos grandes grupos, los que netamente no van a entregar energía a la red y los que sí van a entregar energía a la red. Cuando hablamos que sí van a entregar energía a la red, no quiere decir que es un autogenerador convencional que entrega la energía a la red para hacer la liquidación, como se maneja hoy en día. No, entrega energía a la red para ser consumida en sitios diferentes al de la producción. Entonces, cuando optamos por esa opción, debemos, en estos momentos no es aplicable, digamos, el decreto porque se está a la espera que la CREP emita, digamos, la resolución o la normatividad que va a reglamentar esta parte. Ahora bien, ¿qué nos dice el decreto? Que yo puedo utilizar el sistema de transmisión nacional para inyectar esa energía y consumirla en sitios diferentes de consumo. Es decir, abrió muchísimo el espectro de donde yo puedo generar, porque cuando vemos normativas de otros países, limita a kilómetros. Sí, a una cantidad de kilómetros, así se hace en México y en otros países. Entonces aquí podemos utilizar todo digamos, la malla, pues, para conectarnos. Y depende, pues, obviamente de la capacidad. Pues un proyecto pequeño no se va a conectar al STN, se va a conectar posiblemente a un SDL, ¿sí? Pero nos permiten conectarnos a cualquiera, digamos, de la pirámide, pues, del sector eléctrico colombiano. Eh, ¿Qué tiene que evaluar la CRE dentro de esa normativa? Evaluar si en los SDL o en los STR, por ejemplo, se va a cobrar el costo de transmisión, se le va a cobrar al usuario el valor del componente de transmisión. Entonces, eso lo tiene que emitir la CRE. ¿Y cuáles son, digamos, la normativa o lo que se debe cumplir para yo poder, digamos, inyectar esa energía a la red y consumirla en un sitio diferente al que la genero, ¿no? Entonces, lo principal de esta normativa, lo principal de esta normativa, digamos, nos habla de la simetría de las condiciones y participación en el mercado. Aquí volvemos. En el parágrafo de este artículo queda explícito que la CRED deberá evaluar en 3 meses prácticamente si el cargo de transmisión, lo que estaba mencionando, se le cobrará a quienes se conecten en los SDLs o en los STRs. Volviendo acá, muchos, digamos, ¿qué significa STR? Sistema de transmisión regional. El sistema de transmisión nacional se conecta al sistema de transmisión regional y este a su vez se conecta a los SDLs, que estos están en el nivel de tensión 1, 2 y 3. Entonces,
3, 34,5, 2, 13,2 y uno pues menor a 1 kilovoltio. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente en qué nivel nos podemos conectar en cualquiera de los niveles. Adicional, indica el decreto que dentro de los 3 meses, que es ese plazo hasta el 22 de febrero, se deben emitir las normativas eh, para definir cuáles serán la metodología y los cargos por concepto del CERE o el FASMI y otros componentes adicionales que tiene el mercado. Entonces, estamos a la espera, digamos, de esta normativa porque cuando nos queremos conectar o no al sistema interconectado nacional o en zonas no interconectadas, se debe cumplir, digamos, con la normativa para, digamos, hacer ese cambio, pues, de la energía que genero en un lado y la genero en el otro, y la consumo en el otro, perdón. Adicional nos dice que se deberá atender un contrato de respaldo tipo, el cual la CRE emitirá, digamos, un modelo y los operadores de red deberán generarlo y publicarlo en sus páginas web, el cual le aplicará solo a los autogeneradores a gran escala. ¿Sí? No le aplica a los autogeneradores a pequeña escala y debe ser como lo mencioné, tipo, que no vengan, que cada operador de red no tenga un contrato diferente, sino va a ser un modelo prácticamente único. Adicional a esto, de estos contratos, se va a reglamentar o calcular más bien cómo se va a remunerar o cómo va a ser, digamos, la disponibilidad del respaldo que se tiene en la distribución, en los sistemas de distribución y en la transmisión en el sistema interconectado nacional. Entonces, como lo decía al principio, muchos dicen, sí, el decreto está en vigencia desde el 22 de diciembre. Sí, perfecto. Pero para cuando no entrego excedentes y no entrego energía a la red. Pero si queremos generar en un sitio diferente, se está a la espera de las condiciones que establezca pues la CREP. En este punto yo veo que dado el tema porque para emitir, digamos, un tipo de resolución debe salir a comentarios y estamos ya a 6 y el 22, pues veo difícil que vayan a cumplir con ese plazo, pero hay que hacer la presión necesaria para que por lo menos se emita el proyecto de resolución en el cual podamos participar haciendo los respectivos comentarios de lo que va a emitir la CRED, ¿no? Ahora, nos dice el decreto que para ser considerado autogenerador o productor marginal se deben cumplir ciertas condiciones. Esto no cambió con base en lo que se tenía en el decreto superior del sector eléctrico, en el capítulo libro 4, es donde es que la energía que yo produzco, o la energía producida más bien por una persona natural o jurídica, pueda usar o no los sistemas de transmisión nacional, digamos. Que la energía sobrante o excedente podrá superar en cualquier porcentaje el valor de su consumo. Entonces, aquí no hay un limitante, digamos, de la energía que yo puedo generar en este caso. Eso es muy importante. Cumplir con la regulación, que fue lo que mencioné, si se usa si se hace uso del sistema interconectado para, pues, para entregar los excedentes, para el consumo de energía adicional, si consumo más de lo que yo puedo generar y para consumir en sitios diferentes. ¿Sí? Esas son condiciones que se han establecido, que el autogenerador a gran escala o producto marginal deberá ser representado ante el mercado mayorista por un comercializador o un agente, digamos, generador. Esa condición solo le aplica a los autogeneradores a gran escala o a los productores marginales con capacidades similares. Y los activos de generación pueden ser o no propiedad de un tercero o del usuario y pueden ser también administrados por él. Entonces, estas son condiciones que se dan para que me consideren un autogenerador o un productor marginal que está dentro del decreto. Entonces, este decreto es muy importante, nos abrirá las puertas, digamos, en muchos casos, por ejemplo, para que miremos también el tema de almacenamiento de energía. ¿Sí? Yo puedo tener un proyecto que, si bien no entrega energía a la red, la almacene y la consuma, por ejemplo, en la noche. Y con este modelo, por ejemplo, nos evitamos, digamos, toda la tramitología de un proyecto convencional que sí entrega, digamos, energía a la red. Entonces es importante. Y yo creo que lo que más trae el decreto es que podamos producir energía en sitios diferentes
a mi consumo. Es decir, hoy en día vemos y no se viabilizan muchos proyectos porque las cubiertas de una empresa no dan el área suficiente para generar un ahorro significativo mayor al 30-40%, que de pronto ya le es interesante al inversionista o al propietario. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Que podamos generar en sitios donde tenga el propietario un lote o lo tenga arrendado y para suplir esa energía que se consume en esta empresa por la falencia, digamos, de cubiertas o de área disponible. Entonces, eso es muy importante porque va a dinamizar mucho, digamos, el sector. Pero para poder que se logre, debemos esperar que se emita la respectiva resolución o más bien el proyecto que salga comentarios para que posteriormente se emita, digamos, la normativa en la cual se va a reglamentar este proceso. Entonces, ahí sí estamos pues a la celeridad, ¿no? Para que, digamos, esta normativa salga y podamos, digamos, implementar estos proyectos que generarán mucho empleo, generarán mucho interés por los inversionistas y se crearán muchas empresas que puedan, digamos, implementar este tipo de proyectos. Entonces, eso es en resumen, es un decreto sencillo, muy corto, 6 páginas, pero con que trae un objeto bien claro y es poder dinamizar y poder dar aprovechamiento eh, a la autogeneración en situaciones que hoy en día, digamos, se presenta mucha demora en el proceso de legalizar los proyectos. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Cualquier pregunta, como lo mencionaron al inicio, al finalizar el webinar, estaremos atentos a responderlas. Muchísimas gracias a todos por la atención. Hola Miguel, muchas gracias por la información tan valiosa. Creo que tenemos un par de preguntas, al final las iremos respondiendo. Y buenas tardes para todos, buenos días, perdón, para todos. Mi nombre es Camilo Bayona de Longi. Voy a iniciar con la información sobre el dimensionamiento. Por favor, me confirma si están viendo bien la pantalla. Sí, se ve bien. Gracias. Listo. Bueno, nuevamente agradecerles el espacio. La intención de esto es pues continuar con nuestra unión con Acosover y Huawei y pues digamos que aportar valor a nuestros aliados en el sector, a los interesados que no han ingresado a trabajar con energías renovables y vamos a hablar un poco sobre el dimensionamiento de sistemas de autogeneración enfocados en la no entrega de excedentes, como lo estábamos viendo con el último decreto del ministerio. Eh, para hablar rápidamente de Longi, por si de pronto no lo conocen, Longi es un fabricante de paneles solares, de módulos fotovoltaicos, que actualmente ocupa el puesto número 1 en el listado de Tier 1 de Bloomberg. Contamos con experiencia desde el año 2000. Estamos muy enfocados en el desarrollo tecnológico, en la innovación, digamos, a nivel de módulos, pero también de celdas y de obleas de silicio, para lograr la máxima eficiencia. Es por esto que tenemos actualmente el récord en nuestra celda tándem de silicio perovskita, de un 34,6%. Y muy importante, todo el respaldo financiero que la marca puede aportar al desarrollo de estos proyectos. Pues recordemos que estos proyectos están pensados en el largo plazo, donde la inversión debe ser garantizada y debe ser, pues digamos, respaldada por un largo plazo, 15, 20, 30 años incluso. Aquí resaltamos, digamos que llevamos 19 periodos consecutivos siendo considerados como AAA según el ranking de bancabilidad de PV Model Tech. Y asimismo contamos con diferentes certificaciones, que no voy a entrar mucho en detalle, más adelante o en otro espacio las veremos al detalle. Y ya entremos en el dimensionamiento. Entonces, el dimensionamiento de autoconsumo lo podemos seccionar en un sistema sin entrega de excedentes y otro sistema un poco más grande con entrega de excedentes y aprovechar lo que se llaman hoy en día créditos de energía, o digamos que un almacenamiento, entre comillas, en la red para comprar y vender, trazar energía con la red. La intención es verificar, obviamente, de lo que hablamos, el autoconsumo sin entrega de excedentes.
¿Y por qué autogenerar energía? Digamos que si vemos un poco las cifras que nos entrega la UNE y Acogen, eh, hay hay un panorama que nos puede llegar a alertar, si lo viéramos acá en las gráficas, cerca del 2029 podemos estar digamos, en una crisis energética mayor, donde no vamos a tener la capacidad de generar la energía que necesitamos actualmente. Nuestra demanda ha venido creciendo entre el 2 y el 4% aproximadamente anual. Y si incluimos ahorita algo de la generación distribuida o de los sistemas de autoconsumo, podríamos atacar un 0,21% de ese crecimiento. Es realmente bajo, y por eso la necesidad de seguir creciendo, de seguir aumentando nuestra capacidad de autogeneración de energía, y una muy buena oportunidad que tenemos es la energía solar. Y digamos que sumado a esto está la rentabilidad. Actualmente, si vemos los precios de bolsa, pues a final del 2024 fueron escandalosos, lo llamaría yo, llegando casi a los 2.500 pesos. Obviamente tenemos un techo que es nuestro precio de escasez, que está alrededor de los 940 pesos. Pero pues digamos que hay una muy buena oportunidad en ahorrar o autogenerar nuestra energía con estos precios, y aprovechar también la baja de algunos insumos como los módulos, como los inversores, que hacen mucho más rentable ese tipo de proyectos. Entonces, básicamente, la idea es disminuir el consumo de energía de la red, digamos que aliviar un poco la carga que tenemos en la red y atender nuestra necesidad energética. Si vemos algo de las cifras que nos entrega, o bueno, una de las curvas características que nos entrega XM, vemos cómo el comportamiento humano también, y nuestras costumbres, nuestros hábitos, digamos que causan impacto en la red, teniendo picos, sobre todo al mediodía y en las noches, cuando todos llegamos a encender nuestras luces, nuestros aires, y comenzar nuestro descanso. Entonces, también podemos buscar otras formas de atender o de nivelar un poco esta curva, cambiando nuestros hábitos, pero pues eso es eh, otro punto de vista. Vamos a revisar el tema de autogeneración, como lo venimos hablando. Em, para ver un poco la rentabilidad y cuál es como el objetivo al final de estos proyectos, veamos cómo está compuesta nuestra tarifa única de energía, donde pues está, como lo veíamos también anteriormente, distribuida en diferentes rubros, como la generación, transmisión, distribución, la comercialización, pérdidas y restricciones. Y aquí vemos un poco la composición porcentual de la tarifa. ¿Por qué les quiero mostrar eso? Y bueno, aquí vemos el precio que para consumidores residenciales, industriales, comerciales, el precio puede variar entre 800 y 1.100 pesos por kilovatio hora. Siguiendo, pues digamos, la normatividad que tenemos actualmente, que es la Creciera 34, perdón, no es del 2012, es del 2021, que en el artículo 25, donde vemos pues cómo es el reconocimiento de esos excedentes a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, tenemos dos puntos de vista. Los autogeneradores a pequeña escala, por debajo de 100 kilovatios, y de entre 100 y 1.000 kilovatios. Ahí vamos a ver cómo se retribuye cada uno de los excedentes. Vemos que para los sistemas pequeños, básicamente, no se nos reconocen los excedentes, o más bien nos cobran en los excedentes lo que corresponde a la comercialización, que en promedio ronda el 9% de nuestra tarifa. Eso quiere decir que si entregamos excedentes por debajo de 100 kilovatios, más o menos el crédito de energía o la energía que vendamos va a tener un precio del 91% de nuestra tarifa. Y si ya nos vamos a proyectos un poco más grandes, lo que vemos en proyectos comerciales, industriales, por debajo de 1 mega, aquí ya la retribución es un poco más pequeña. Aquí nos cobran pues la comercialización, transmisión, distribución, pérdidas y restricciones, dejando en resumidas cuentas solamente lo que corresponde a la generación. Y ahí hablamos cerca de un 42%. Entonces, ahí comenzamos a ver en qué escenario probablemente es más rentable, es más atractivo generar excedentes y entregarlos a la red. Eso sin hablar pues de los excedentes que superen
las importaciones de energía. Es decir, aquí estamos viendo los escenarios como lo voy a saltar acá. Cuando los excedentes son menores a las importaciones. Es decir, si yo consumo 100 kilovatios hora mes, que es, bueno, 1000 kilovatios hora mes, y vendo 99 kilovatios, ahí llegamos a estas tarifas o a esta forma de pago del crédito de la energía. Si ya superamos, eh, digamos, las importaciones con la entrega de excedentes, nos vamos a un precio de bolsa, pero pues ese es un caso adicional, no lo vamos a revisar. Ahorita vamos a ver más el tema de autoconsumo y pequeños excedentes o, bueno, excedentes hasta las importaciones que hagamos. ¿Y cómo iniciamos el diseño de esos sistemas sin entrega de excedentes? Es importantísimo, es vital conocer el consumo del cliente o de nuestra casa, de nuestra industria. Y hay dos formas de conocer este consumo. Uno, los usuarios no regulados, que son usuarios de gran consumo. Normalmente se habla con usuarios por encima de 100 kilovatios de capacidad instalada y más de 55 megavatios hora en consumo mensual, que pues son las industrias, básicamente los comercios grandes, y los usuarios regulados, que somos pues la mayoría de usuarios, todos los sistemas residenciales y algo de los comerciales industriales pequeños. En el usuario regulado nos entregan una matriz horaria día a día durante el plazo de facturación, sea un mes, 2 meses, y de ahí podemos sacar fácilmente la curva de consumo. Pero la mayoría de usuarios, sobre todo los usuarios pequeños, son usuarios regulados donde a ti solamente te entregan el consumo total durante un mes. Entonces ahí toca comenzar a hacer estimaciones de cuáles son las cargas, cuál es el hábito de consumo y llegar a esta curva, digamos, promedio de consumo de un cliente. Pero hay otra restricción, y bien lo hablaba ahorita Miguel, que son los espacios disponibles. Al final yo puedo tener un centro de consumo pequeño, muy denso, con mucha maquinaria, muchos equipos que consuman energía, poco espacio para generar, o puedo tener el caso contrario, menos las bodegas, que son áreas muy grandes con grandes cubiertas y bajo consumo energético. Entonces, pues hay que comenzar a ver cuál es nuestro caso y ver cuáles son las limitaciones que tenemos en cada uno de los casos. En las cubiertas normalmente hablamos de la forma, orientación, material, la resistencia mecánica, que es muy importante en las cubiertas, temas de acceso, sombreados parciales y, bueno, zonas de seguridad y mantenimiento. Estos son limitantes que pueden llegar a reducir la capacidad instalada que tengamos y debemos considerarla al momento de diseñar. Y ya sistemas en suelo, ahí entramos un poquito, pues, lo que llamamos hoy mini granjas, que pues pueden ser de autoconsumo, pueden ser generados distribuidos, pero digamos que ahí tenemos las limitaciones del tipo de suelo, si hay alguna red subterránea, si ha habido algo antes en esa zona, si tenemos vegetación, individuos arbóreos o árboles que hay que comenzar a revisar con temas ambientales, si hay proyecciones de expansión en la industria y ese suelo tiene algún uso en el futuro. Bueno, y lo mismo, accesos, orientaciones y zonas de mantenimiento. Todo esto, digamos que son, aparte del consumo, con variables que debemos tener en cuenta al momento de comenzar a diseñar. Y ya entrando un poco en el caso de estudio, vamos a hablar, tomamos en estos días la información de un cliente que tiene una industria logística con muchos cuartos fríos o con cuartos fríos grandes y que quiere, digamos, comenzar a validar un sistema de autogeneración. Entonces aquí vemos los inputs que veíamos anteriormente, el consumo que él tiene mensualmente, es un horario regulado aún. Entonces, pues no tenemos información detallada del consumo horario, pero pues, basado en conversaciones, en análisis de los hábitos de trabajo, pues comenzamos a trazar una curva. Y las áreas disponibles que son cubiertas. Vemos que tenemos aproximadamente 350 metros cuadrados, con cierta inclinación, cierta orientación, y un consumo promedio mensual de 10.400 kilovatios hora mes. Basado en lo que hablamos, en cómo se comporta la operación logística en este cliente o en esta industria, trazamos esta curva. Como podemos ver, hay dos picos, uno en la mañana y otro en la tarde, y un valle al mediodía. Y obviamente en las noches no operan, entonces el consumo baja a la carga base.
Y este es el comportamiento habitual de este cliente. Eh, Vemos dos limitantes o bueno, dos características importantes que debemos considerar. La potencia pico que consume, que esto nos determinará, y vamos a verlo más adelante, probablemente la potencia del inversor y la energía que consumen. Al final, potencia por tiempo es energía, entonces debemos evaluar también esta variable. Y aquí conocemos nuestro primer input, que es cuál es el consumo de nuestro cliente y qué es lo que deberíamos atacar. Después veamos un poco la curva de generación, que pues si bien se habla de una campana de Gauss, es un escenario ideal, puede llegar a variar, pero tiene dos componentes bases igual. La potencia máxima que podemos entregar, que es determinada por la potencia en módulos y asimismo la potencia en inversor, y la energía que podemos generar en el día. Recordemos, pues, el sistema solar está limitado al movimiento de las condiciones ambientales, al movimiento del sol y de las condiciones ambientales. Entonces, básicamente la energía será la potencia máxima en inversor, también relacionada con el módulos, por las horas solar pico, que es una cuenta muy rápida. Hay diferentes herramientas de simulación que nos ayudan a tener datos un poco más aterrizados de esto. En este caso, por la zona de ubicación, consideramos 5.2 horas solar pico, esto basado en una base de datos meteorológica. Y a partir de ahí, comenzamos a revisar dos posibles escenarios. Uno es, digamos, limitarnos a lo que veíamos a la potencia máxima de consumo al mediodía, que es, pues, digamos, el momento de máxima generación, lo cual nos llevaría a un sistema aproximado de 17 kilovatios. Y dos, verlo desde el punto de vista de energía. ¿Qué pasa si lo vemos como energía? Nosotros no tenemos generación en las 24 horas del día, debemos concentrarlas en las horas del día. Entonces, como lo vemos en esta curva, vamos a generar unos excedentes, que es lo que queremos evitar. Entonces, ya este sistema, si lo atacáramos desde el punto de vista de energía, serían aproximadamente 60 kilovatios. Un sistema mucho más grande, mucho más robusto. Pero, pues, digamos que en este caso, decíamos, nos vamos a centrar en autogeneración, lo vamos a considerar como un sistema de 17, 18 kilovatios. Es muy importante y lo vamos a ver más adelante, gracias a las herramientas de Huawei, de los inversores, como además de considerar el tema teórico de energía, también debemos tener unas restricciones eléctricas funcionales en sitio para evitar la entrega de excedentes y garantizar a la red, a los operadores de red, que no vamos a generar excedentes. No solamente lo debemos hacer a través de cálculos, sino también a través de unas herramientas, de unos medidores y unos limitadores de entrega de energía, y así garantizar al 100% que nunca vamos a generar excedentes. Pero siguiendo con nuestro caso de estudio, vemos cómo, basado en los cálculos iniciales, si limitamos por potencia nuestra generación, podemos llegar a atender hasta el 25% de la necesidad energética de nuestro cliente. Claro, no es el 100% que nuestros usuarios desearían tener, pero pues ya es una gran porción. Podemos, y lo vamos a ver más adelante, buscar dos alternativas para atacar un poco más del porcentaje con un sistema de mayor capacidad. Eh, y bueno, poder, digamos que, alimentar a nuestro usuario de una forma más fuerte, con mayor capacidad. Todos estos cálculos los hemos hecho y los podemos hacer, sobre todo pues, a quienes están iniciando en los sistemas fotovoltaicos, a quienes no tienen la posibilidad del simulador, con nuestro software PV Master de Longi, que es totalmente gratuito. Eh, y pues es una muy buena herramienta para hacer estas estimaciones de generación en el tiempo, sea en el primer año o durante 25 o 30 años que lo queramos hacer. Pero vemos como acá el sistema de autoconsumo, eh, considerando todas las limitantes que tenemos, puede atender el 25% de la energía. Vemos que el área utilizada se reduce al 24%, lo que quiere decir que podemos ampliar nuestra capacidad de generación y ver las posibilidades de almacenamiento o de pérdida, pues, digamos, no entrega de excedentes, pero ampliar nuestra curva. Y me voy a volver un poco acá.
y ver cómo nuestra curva, si ampliamos la capacidad, puede atacar el consumo directamente desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Entonces, esta es una de las posibilidades también, además del almacenamiento. Pero bueno, volviendo a nuestro caso, con el 24% del área disponible que tiene este cliente, podemos atacar el 25% de su necesidad energética. Claro, si vemos las tarifas, vemos los costos de los proyectos, que podemos hacer un análisis en otro espacio, vemos que estos proyectos son totalmente rentables y muy provechosos para la industria, además de apoyar a nuestra matriz y liberar un poco la carga o la crisis energética que estamos viviendo. A diferencia de otras fuentes de generación, el fenómeno del niño para nosotros es lo mejor que hay porque la radiación aumenta. Entonces, pues digamos que también podemos atacar, digamos, esas otras necesidades que tiene el país. Aquí hicimos el ejercicio con nuestro software y el retorno nos da a 3 años, que es bastante atractivo pensando en que estos sistemas y sobre todo los módulos vienen garantizados por 15 años, entonces podemos tener sistemas de 15 a 25 años sin ningún problema. Aprovechando, haciendo una cuña acerca del software que nos han consultado previamente, vamos a hacer un webinar dentro de 15 días, hablar un poco más de este software y explicar cuáles son los alcances que tiene el software para apoyar el dimensionamiento y el análisis de estos sistemas fotovoltaicos de autogeneración. Y bueno, hasta ahí mi espacio, les agradezco mucho. Si quieres, Santiago, puedes continuar. Si tienen inquietudes, al final las podemos resolver. Aló, buenas. ¿Me escuchan todos? Espero que sí, ¿vale? Perfecto. Mi nombre es Santiago Carrillo, de Huawei, ¿vale? Muchas gracias, Camilo, por lo que nos has presentado. Yo voy a continuar ahora con hablar ya un poco más en detalle de los equipos, ¿vale? Como de las funcionalidades que tienen los inversores Huawei, ¿cierto? Y pues también voy a hablar un poco más de almacenamiento de energía. De hecho, por eso es que empezamos con esta slide que habla de cómo los sistemas solares con almacenamiento de energía se están volviendo una tendencia cada vez más común, ¿vale? En todo el mundo. ¿Listo? Ustedes entenderán que la variabilidad del recurso solar pues en algunas ocasiones no puede ser lo mejor para los usuarios, ¿cierto? E incluso para las redes de transmisión de energía. Y pues una manera muy interesante para poder atacar esta variabilidad es la implementación de sistemas de almacenamiento de energía, ya sea en sistemas residenciales, comercial e industrial, o incluso para sistemas utility, ¿cierto? Granjas solares más grandes. Incluso hay algunos sistemas como las microredes que nos permitirían hacer un mejor uso de la energía solar. ¿Vale? Esta es la tendencia que vamos a ver. Ya hay proyectos en Colombia que están utilizando sistemas de almacenamiento de energía, ¿vale? Y pues bueno, eh, vamos a la siguiente slide, por favor. Pues obviamente vamos a tener retos, ¿cierto? El primero es el reto de la conexión a la red eléctrica. Con los sistemas de almacenamiento de energía, lo que buscamos es mejorar que los procesos de conexión, ¿cierto?, sean más fáciles. Las baterías nos entregan ciertas facilidades para poder controlar, ¿cierto?, los excedentes en caso de haberlos. Y en algunas situaciones, las baterías pueden funcionar como compensadores sincrónicos si ese es el deseo que se necesita utilizar. También pueden ayudar en la en el control de potencia activa y reactiva. Y bueno, básicamente una batería es como una navaja suiza, que me permitirá utilizar
dependiendo la situación que esté, la herramienta necesaria para poder solucionar mi requerimiento. Vamos a tener retos en la operación, ¿cierto? A medida que se vaya expandiendo las soluciones solares, vamos a estar viendo que tal vez algunas redes no sean lo suficientemente fuertes, ¿cierto? Para recibir esta energía. Incluso les pueden poner restricciones de no me entregue tanto, ¿cierto? Y la solución no puede ser simplemente que el inversor reduzca su potencia, porque es energía que se está produciendo y es energía que puede ser aprovechable, ¿vale? ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Pues con sistemas de almacenamiento de energía. El último es el reto de seguridad. Estamos hablando, creo que todos han visto, ¿cierto? Que las baterías tienen esa condición que la química, ¿cierto? El litio puede incendiarse, ¿cierto? Puede causar incendios, ¿cierto? Si no se trata con cuidado. Uno de los principales puntos para el diseño de sistemas solares y de almacenamiento que maneja Huawei es enfatizar esa protección contra incendio. Por eso tenemos sistemas como la detección inteligente de arcos eléctricos en la parte solar. Tenemos esa misma tecnología para las baterías. Estamos trabajando con sistemas en corriente continua, los cuales tienen mayor riesgo de crear arcos eléctricos. Vamos a tener sensores de temperatura y humedad, vamos a tener sensores de puntos calientes. Bueno, una serie de tecnologías que Huawei ha buscado implementar para evitar y mitigar, ¿cierto?, el riesgo inherente que se tiene por operar con esta clase de sistemas. Obviamente, si tenemos usuarios residenciales o comerciales, ¿cierto? Ellos bajo ninguna circunstancia van a querer que, por ejemplo, un arco eléctrico en un panel solar, ¿cierto?, cause alguna clase de incendio y daños en sus edificios, ¿cierto? O en sus facilidades. Bueno, en todo caso, les quiero decir que con Huawei, la tecnología que implementamos con nuestros inversores, nuestras baterías e incluso con también tenemos optimizadores. Optimizadores nos permiten mitigar y dar un servicio bastante eficiente para nuestros usuarios. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, ya volviendo aquí al caso de estudio, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que para el diseño de esta clase de sistemas, ¿cierto? Debemos decidir, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esa potencia solar y cuál va a ser el inversor que me va a lograr dar ese rendimiento en la conversión de energía, ¿cierto? En muchas ocasiones, como lo mostró Camilo, es muy probable que vayamos a tener excedentes, ¿cierto? Digamos, una industria que trabaja de lunes a viernes va a tener una curva de carga diferente a esa misma industria un sábado y domingo. Entonces es muy probable que en algunas de las situaciones se van a generar excedentes. Una de las opciones puede ser utilizar el control que se puede hacer con los inversores para nunca entregar excedentes. Sin embargo, es energía que dejamos de producir. Entonces, viendo cómo va la tendencia global y que los precios de los sistemas de almacenamiento están bajando, que ya resulta una tecnología viable, ¿cierto? Poner un sistema de almacenamiento no parece algo alejado, ¿vale? Ya, es más, se va a volver la norma en los próximos años, ¿vale? Con la implementación de los equipos, ¿cierto? Con los que les ha mostrado Camilo y los equipos disponibles en Huawei, pues lo que buscamos es que el planeamiento para el diseño sea reducido, ¿cierto? Que los problemas en la construcción también se reduzcan, aumentar la eficiencia y el gerenciamiento de sus sistemas de generación, ¿vale? Y también
lo que nos interesa a todos, pues mejorar la producción de energía eléctrica y que esa energía solar que producimos durante el día también lo podamos utilizar durante las noches o durante cualquier otro momento donde realmente sea más necesario. No sé si ustedes han visto el caso de Ecuador. Ellos les golpeó mucho más fuerte el fenómeno del Niño. Entonces, se vieron en la necesidad o de comprar generadores diésel para poder tener energía, o algunos otros han decidido instalar sistemas solares con almacenamiento de energía, los cuales también les van a poder permitir tener energía en esos momentos en los cuales la red eléctrica ya no les va a poder entregar, ¿vale? Hay diferentes maneras de ver, de justificar, por así decirlo, un sistema de almacenamiento, y pues lo que les estoy diciendo es que en los próximos años los precios van a estar bajando. Por favor, continuamos. Bueno, entonces el primer paso, ¿cierto? Para poder hacer mi sistema, pues es determinar cuántos paneles vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces aquí es cuando vamos a hablar de la norma IEC 62738, la cual me va a permitir calcular ese voltaje de circuito abierto para determinar cuántos paneles puedo utilizar. A mí, sinceramente, me gusta que utilicen el inversor al máximo. ¿A qué me refiero? Si el inversor tiene 20 entradas, utilicemos las 20 entradas, ¿cierto? Si el inversor me dice que resiste 1500 voltios en voltaje de circuito abierto, ¿cierto? Vamos a hacer lo posible para poder ajustarnos a esos rangos de voltaje para poder sacar al máximo la potencia de mi equipo. Si ustedes nunca sobrepasan los valores que tiene la ficha técnica del inversor, ¿cierto? Nunca lo van a sobrecargar, ¿vale? Por eso me parece curioso cuando algunos desarrolladores me dicen, no, es que estoy trabajando con una relación de 1.1, ¿cierto? Y a mí se me hace que es muy pequeño, porque no hacen 1.2 o 1.3. He visto instalaciones incluso que hacen 1.5 y funcionan sin ninguna clase de problemas, ¿vale? Con estas normas, ustedes van a poder calcular adecuadamente el voltaje de circuito abierto y poder calcular cuánto va a ser el máximo de esos módulos que pueden conectar en serie. Colombia está en el Ecuador. Nosotros no vamos a tener temperaturas por debajo de 0 grados. Es muy difícil que eso ocurra. Y si llegara a ocurrir, va a ser durante la noche cuando no hay radiación. Entonces sí les pido que, por así decirlo, tropicalicen sus diseños, ¿cierto? Para tener en cuenta las condiciones locales para maximizar ese número de módulos que yo pueda conectar en serie, ¿vale? Ese sería como mi mensaje en este momento. Continuemos, por favor. Pues ya cuando tengamos calculados cuántos módulos yo puedo conectar, ¿cierto? Ahora lo siguiente debería ser, listo, es un sistema comercial, industrial o un sistema residencial o un sistema utility. Esto me va a permitir determinar qué clase de inversor necesito. Por ejemplo, en este caso, si voy a trabajar a una tensión de 400 voltios, pues yo ya sé que voy a necesitar uno de los inversores CNI, ¿cierto? En este caso, el de 115 KTL resulta una buena opción. Sé que a este inversor que puede trabajar máximo, este inversor en particular puede trabajar máximo a 1000 voltios, pero la protección contra sobrevoltaje se activa a los 1000 voltios, ¿cierto? Con estas condiciones y utilizando el estándar anterior, hemos logrado determinar que con paneles de 144 celdas, como los que ofrece LONGi, ¿cierto? Podemos poner hasta 21 módulos en serie. ¿Listo? El paso siguiente sería utilizar todas las inputs disponibles para poder llegar a esa producción, ¿cierto? Entre más produzca, más bajo va a ser mi precio nivelado de energía, que sea la más rentable para el proyecto. ¿Listo? Entonces, en este caso, en esta configuración que hemos logrado con los compañeros, con Camilo de Longi, se ve que hay un consumo, ¿cierto? De 87 kilovatios hora día, y con el inversor Sun 2115 de KTL vamos a poder obtener la mejor generación, ¿cierto? Para este usuario en particular. Vale. Continuamos, por favor.
Ya el siguiente paso es determinar el sistema de almacenamiento, pues que a mí me interesa, ¿vale? En caso que queramos, si ustedes no quieren almacenar energía bajo ninguna circunstancia, pero de todas formas tienen esa restricción de no poder entregar excedentes en el punto de conexión, ustedes pueden utilizar el control en la plataforma Fusion Solar de Huawei para decirle al inversor si tienen el medidor, medidores en el punto de conexión, ¿vale? Muy importante, no olvidar esa parte. Decirle al inversor, quiero que nunca me entregue excedentes, ¿sí? Él nunca va a entregar excedentes si está midiendo qué está pasando en la frontera comercial y va a evitar que la potencia del inversor supere la demanda y que se entreguen excedentes. Ya por otro lado, si ustedes saben que los excedentes son muchos, ¿cierto? Y que les interesa recuperar esa energía para poder maximizar la utilización de energía solar durante la noche, pues ya podemos pensar en un sistema de almacenamiento de energía. Para esta clase de inversores, un 2115 KTL, eh, que son de la escala CNI, comercial e industrial, recomendamos trabajar con las baterías de 215 kilovatios hora, ¿vale? Que son estos contenedores que ustedes pueden ver aquí a la derecha. Esto prácticamente parece como si fuera una lavadora, ¿vale? Es un contenedor con, si no estoy mal, debe tener 5 packs de baterías, ¿vale? Y está refrigerada con refrigeración líquida, ¿vale? Va a tener una serie de compresores y un líquido refrigerante. Y este gabinete, como lo pueden ver ahí, ya viene con su unidad de inversor rectificador para poder hacer la carga y descarga del sistema, ¿vale? Entonces, como pueden ver, ya todo viene ensamblado, ¿cierto? Y listo para instalar. Lo que tenemos que hacer es determinar si los excedentes que está generando mi sistema son los suficientes para poder mantener, para poder cargar mi batería y poder aumentar mi autoconsumo incluso durante las noches, lo máximo que se puede hacer, ¿vale? Si en el futuro tuviéramos incluso tarifa diferencial con el sistema de control, podríamos decidir cuándo o no entregar excedentes, ¿cierto? Entregarlos cuando la energía sea más costosa para bajar aún más mi factura, ¿cierto? O cargar la batería incluso de la red si el precio está más barato, ¿vale? Pero esos ya son más cosas como futuristas que se hacen en otros mercados. El mensaje que les quiero traer acá es que, eh, dadas las condiciones que tenemos actualmente, eh, se va a ver muy viable el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía y que hagamos todo lo posible para poder aprovechar de la mejor manera estos excedentes solares, ¿cierto? No dejemos que esa energía, por así decirlo, se pierda, porque ya incluso en Bogotá pues lo estamos viviendo, tenemos desabastecimiento de agua, ¿cierto? Si logramos utilizar más la energía solar, vamos a quitarle eh, estrés a nuestro sistema hídrico, ¿cierto? Las hidroeléctricas van a poder tener más capacidad de atender la energía y no vamos a tener problemas como en 1991, ¿cierto? Que hubieron apagones. Si logramos implementar clase de sistemas, vamos a tener un sistema eléctrico más fuerte, más robusto, ¿cierto? Y vamos a tener un servicio más confiable, ¿cierto? No solo para el cliente que esté usando la batería, sino para todo el sector. ¿Vale? Continuamos con la siguiente slide, creo que ya es la última. Sí, pues bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, aquí ya le devuelvo la palabra a Camilo. ¿Vale? Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego. Gracias, Santiago. Bueno, eh, no sé si iniciamos con las preguntas, David. Listo, sí. Voy a leer, Miguel, que creo que aquí hay un par del tema de normativa. Ya dejamos las últimas con respecto al tema de, de, de las baterías, que también hay un par de preguntas.
No sin antes decirles, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Si se quieren unir a un grupo que tenemos de instaladores para que puedan realizar también todo tipo de consultas de manera directa, pueden escanear el código QR. Entonces, Miguel, esto es para COSOL. Dice, hola, teniendo en cuenta que hoy, 6 de febrero del 2025, no existe resolución para reglamentar el decreto 1403 del 2024. A la luz de lo establecido en el decreto, ¿sería válido instalar un proyecto como AGP como limitador de potencia para cero excedentes sin notificar ni realizar ningún trámite ante la OR? Bueno, esa pregunta me la han hecho mucho y no, porque es que yo no puedo estar en A y puedo estar en B, ¿sí? La normativa vigente es la 174 con todas las condiciones que se han establecido y ahí se establecen los sistemas sin entrega de excedentes y cuáles son las condiciones para poder legalizarlos. ¿Qué es lo que pasa? El decreto, si bien entró en vigencia, como lo mencioné, no dio las directrices de los requisitos mínimos. Y hoy en día el operador de red no tiene el sustento normativo para aprobar un proyecto solo con el decreto, porque entonces imagínate todo el mundo instalando y diciendo que no entrega excedentes sin que se verifique, por ejemplo, la no inyección a la red. ¿Sí? O que el proyecto esté instalado bajo red, por lo menos. Esas dos condiciones mínimas son las que nosotros proponemos que debe tener, digamos, esto y que se registre el proyecto. Entonces, hoy en día, yo no puedo decir voy a instalar un proyecto como AGPE y entonces después me vuelvo, digamos, me acojo al decreto o algo así, porque es que hay un vacío que quedó en el decreto que estamos haciendo una consulta al Ministerio de Minas para que lo dirima. Porque el operador de red no tiene, digamos, de qué cogerse para aprobar una conexión de un sistema. Entonces, si él ve cualquier sistema, entrega o no entrega excedentes, se considera sobre la 174, que es la que tiene la normatividad vigente y que tiene todas las reglas. Listo, Miguel. Gracias. La siguiente es, ¿qué considera COSOL para que un usuario que se convierta en AGPE con limitador de potencia para cero excedentes tenga la exoneración de reactiva establecida en el decreto 929 del 2023? Bueno, vale la pena aclarar que en el decreto 0929 es muy claro que aplica al autogenerador a pequeña escala, ¿sí? Entonces, si yo soy un autogenerador a pequeña escala con o sin entrega de excedentes legalizado ante un operador de red, quedo exento de esto. Entonces, es ahí donde viene otro vacío. Esta, digamos, exoneración, o más bien, este cambio de no requisitos o requisitos mínimos serán adicionados a las 174 para que sean considerados autogeneradores a pequeña escala. Entonces es ahí donde no está claro, digamos, ese punto. Porque ¿cuál es la idea? La idea no es convertirme en autogenerador para quedar exento de las reactivas. Si yo tengo unas reactivas altas y instalo un proyecto solar pequeño solo para quedar exento, pues como que no es el debido ser, ¿no? Porque van a venir problemas. Inclusive el mismo sistema solar no va a funcionar bien. Sí, hemos visto muchos casos donde el sistema solar vive más desconectado que conectado por el factor de potencia que se tiene. No porque él genere las reactivas, sino porque son unas reactivas que tiene, digamos, el sistema. Entonces, ahí es donde sean estos casos, es importante implementar, digamos, controles dinámicos para que se subsane, digamos, esa falencia interna o eléctrica que se tiene para evitar que el sistema funcione mal. Este tema de la sección de reactivas no es solo una sección, el problema es más allá, el problema es del usuario, ¿sí? Porque si tiene un problema grande, el mismo sistema solar va a funcionar bien. Listo, Miguel. Aquí hay otra. ¿La reglamentación de la CREG es para todo el decreto o solo para lo relacionado con entrega de excedentes de energía? Es decir, si yo instalo hoy un SSFB, ¿podría conectarlo limitando la exportación de excedentes? Volvemos a lo mismo. Todas van orientadas a ese vacío que existe. Entonces, lo que tienen que emitir la CREG efectivamente es todos los que vayan a hacer uso del sistema de transmisión nacional, de los STR o los SDL para transportar energía y consumirla en otro punto. Pero si bien se dice que no requiere autorización de ningún tipo, pues es muy difícil que un operador de red
con base en qué normativa, digamos, va a autorizar una conexión si puede haber un riesgo o poner en riesgo la red de distribución. Entonces, ahí es donde necesitamos sí o sí y es donde pedimos claridad, digamos, al ministerio para que dirima esta situación y cuáles van a ser esas reglas mínimas, porque en el mismo decreto indica que queda en manos del Ministerio de Mina emitir una serie de condiciones mínimas que supongo entre esas irán cuáles serán estas para que no haya ningún inconveniente. Listo, perfecto. Y la última para ti, Miguel Nacosol, y pasamos a las siguientes. La reglamentación permite poder ser AGP y vender excedentes y también poder tener la PSFB y BES como backup en caso de un apagón de la red. Tengo entendido que la reglamentación anti-isla no lo permite. O sea, tener el banco de baterías. Sí, sí. Sí, sí, claro, la normativa, la 174, inclusive cuando diligenciamos el formulario de conexión, ahí me pregunta si yo tengo o no tengo almacenamiento. Entonces, hoy en día los sistemas, por ejemplo, ya que estamos hablando de Huawei, los sistemas se conectan, pueden ser de inyección a red, pero tienen almacenamiento. Sí, pueden conectarse unas baterías compatibles y eso está reglamentado. Lo que pasa es que ya las baterías les aplica RETI, ¿sí? Entonces, es la única condición nueva que hay, pero hoy en día yo puedo tener mi sistema de almacenamiento, genero en el día, consumo lo que más puedo, lo que no consumo, da prioridad para almacenarlo y si después de que ya tengo full también mis baterías me sobran, pues se va a la red para aplicar la normativa, ¿no? Pero eso hoy en día está totalmente reglamentado. Listo, Miguel, perfecto. ¿Puedo, Muchas gracias. puedo agregar una cosa Por a favor. la respuesta de Miguel? Es técnica sobre los equipos de Huawei. Vale, listo. Entonces, digamos que hay se va la red, ¿cierto? Yo tengo mi sistema solar con baterías. Entonces, lo que va a pasar es que se va a ir la luz, ¿cierto? El inversor va a activar su modo anti-isla, ¿cierto? Obligatorio por regulación, ¿cierto? El inversor se va a apagar, la batería también se va a apagar, porque la batería también en ese momento estaría trabajando en un modo de seguidor a la red, pero entonces van a pasar unos cuantos milisegundos, ¿cierto? La batería se va a volver a iniciar, va a trabajar en modo off-grid, ese modo lo llamamos máquina sincrónica virtual, va a volver a generar una red eléctrica local después de que se haya confirmado que el interruptor que conecta esa carga en particular con la red externa esté abierto, ¿cierto? Él crea su red y en ese momento el inversor, al volver a detectar la red creada por las baterías, va a poder volver a trabajar, ¿vale? De esa manera podemos asegurar una operación segura y que no creemos islas no intencionales y más bien que todo esté bajo el control del sistema de gerenciamiento de la microred, ¿vale? Muchas gracias. Listo, perfecto, Santiago. Vamos a pasar una pregunta que tienen del caso que expusiste, Camilo, y ya pasamos con las de Huawei. Agregando el sistema de almacenamiento bajo la normativa vigente y sin excedentes, ¿cuál es la recomendación para cobertura del consumo en el caso de ejemplo que presentó Camilo? ¿En costo-beneficio vale la pena pasar a cubrir el 100% del consumo? Ok, pues digamos que aquí lo podemos contestar en conjunto, Santiago. Digamos, con los precios actuales que tenemos de la red, que están tan altos, y pues teniendo en consideración que los costos tanto de módulos como de inversores y baterías han bajado, siento yo que puede llegar a ser rentable. Como Santiago lo mencionaba, pues acá no tenemos aún la tarifa horaria diferencial que existe en otros países donde básicamente se almacenan las horas económicas y se venden las horas más costosas. Pero digamos que viéndolo desde el punto de vista técnico, es totalmente viable puede ser una solución de generar mucha más energía en el día, almacenarla y en las horas donde no tenemos suficiente radiación, poder autoconsumirla, como Santiago acaba de mencionarlo, con el equipo de gestión de energía y con esa red virtual que se crearía al interior de la industria o del cliente final. Sí, para agregarle a Camilo, ¿vale? Me gustaría decir que técnicamente es viable, ¿vale?
El tema es que si yo quiero poder tener suficiente energía para mi autoconsumo, dado el factor de planta de los sistemas solares, es muy probable que yo tenga que aumentar la capacidad instalada, ¿cierto? Y que mi capacidad de almacenamiento también crezca acorde, ¿cierto? A mis necesidades de consumo. Habiendo dicho esto, les puedo decir que sistemas solares más baterías normalmente cuentan con precios nivelados de la energía inferiores a 10 centavos el kilovatio hora, ¿vale? Eso fue lo que ha sido reportado por el National Renewable Laboratorio de Estados Unidos, ¿cierto? En su último reporte de 2024. Y este precio es bastante competitivo si lo comparamos con lugares en los cuales la única manera de poder dar energía es con generadores diésel, ya que el precio nivelado con generadores diésel puede estar entre 20 centavos hasta 30. En Europa hay sitios que cuesta hasta 35 centavos el kilovatio hora, ¿vale? Entonces, para mí la respuesta es técnicamente se puede hacer. Por favor, hagamos los cálculos del kilovatio hora, ¿cierto? Para ver si nos va a dar un sistema rentable. Exacto. Gracias, Santiago, ahí por tu complemento, porque eso precisamente, ese valor de 10 centavos kilovatio hora, si lo volvemos a pesos a hoy, estamos hablando de 420 pesos por kilovatio hora. Si consideramos que la industria puede llegar a estar pagando entre 800 y 1000 pesos, pues es evidente que también es viable económicamente y que podría llegar a ser más rentable tener un sistema solar con almacenamiento que consumir energía de la red. Si partimos de esa base de 10 centavos, obviamente hay que hacer el análisis mucho más detallado por cada proyecto, de acuerdo pues a lo que Santiago nos estaba sugiriendo y a lo que vimos en el ejercicio. Pero pues si consideráramos esas dos tarifas como un punto de partida, 10 centavos, eh, el costo de almacenamiento con solar y pasándolo a dólares, 20 centavos el kilovatio en Colombia actualmente para algunos usuarios, pues vemos que es muy rentable. Entonces, pues atendiendo a la pregunta, es técnicamente y económicamente viable. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora Cristian Molina nos pregunta respecto a los inversores, ¿la limitación de entrega de excedentes se hace por fase o por potencia total? Potencia total. Listo, y voy a seleccionar unas últimas dos preguntas. Aquí hay una. ¿Cuánto recomienda Huawei sobredimensionar un proyecto fotovoltaico para cubrir la demanda de cargas y cargar el almacenamiento? Vale. Entonces, para una microred, esa pregunta es bastante interesante porque tengo que jugar, hay varios factores. No es solamente hacer el cálculo de energía, porque si voy a trabajar de esa manera es porque estoy pensando que voy a hacer un arranque negro con las baterías en algún momento, ¿vale? Y entonces la potencia de las baterías va a depender de la potencia de mi demanda. Por ejemplo, si tengo una demanda de 2 megavatios, uno pensaría que yo debería poner, bueno, si tengo una demanda de 2 megavatios, yo pensaría que tengo que poner una potencia de por lo menos 2 megavatios. Pero resulta que cuando quiero hacer un arranque negro y tengo motores, bombas y ese tipo de cargas que requieren de mucha potencia, puede que yo necesite sobredimensionar un poco la potencia de mi batería, ¿vale? Entonces, ya cuando yo sepa cuál va a ser la potencia de mi batería, la literatura nos dice que mi sistema solar debería tener por lo menos el doble de la potencia de de la, el doble de la potencia de mis baterías. Es decir, si tengo una batería cuya potencia de descarga es 2 megas, el sistema solar debería ser por lo menos de 4 megas para poder yo asegurar que incluso en los días en los cuales voy a tener poca generación de energía, tener la capacidad suficiente para cargar mi sistema de almacenamiento y entregar energía a la demanda, ¿vale? Esto va a variar mucho caso a caso porque hay clientes que tal vez tienen su menor demanda cuando la mayor generación solar se está dando, ¿vale? Pero entonces esa sería como la regla principal que recomendamos, ¿vale?
Listo, perfecto. Vamos con las últimas dos preguntas, ya para cerrar. Este va más enfocado al tema de soporte técnico. Si Huawei brinda soporte técnico en Colombia cuando el inversor es importado directamente por el cliente. Bueno, esa pregunta me la han hecho ya varias veces porque he visto que hay gente que, yo no sé, viaja a China y allá como que va a un éxito y compra un inversor y se devuelve acá y lo pone a funcionar. Y después nos dicen que el inversor está en chino y que no que es difícil de usar. La respuesta es, la oficina de Huawei Colombia da garantía sobre los equipos comprados en Colombia. Si ustedes compran un inversor en Huawei Brasil, tienen que pedir la garantía en Huawei Brasil. Si es en Huawei China, en Huawei China. Respecto al servicio, si ustedes tienen alguna pregunta del inversor, ¿cierto? Obviamente nos pueden contactar y nosotros los vamos a ayudar en lo más que podamos, ¿vale? Listo, perfecto. Y ya la última pregunta, esta sí, si quieren, la podemos responder en conjunto. Fernando nos pregunta, si Longi y Huawei ofrecemos capacitaciones como instalador certificado de las marcas. Desde el lado de Longi les adelanto que para el mercado de Colombia vamos a realizar un par de certificaciones durante el primer semestre del año. La invitación es para que ustedes estén muy pendientes de nuestros canales de comunicación, de nuestras redes sociales. Seguramente Huawei, me corregirá Santiago, creo que ah, estarán por el mismo camino, organizando básicamente para poder ejecutar estas capacitaciones durante el primer semestre del año. De nuestro lado estamos coordinando unos detalles, les adelanto que sí vamos a tener, solamente para que estén muy conectados de nuestras redes sociales, de nuestros canales de comunicación, para que no se pierdan estas certificaciones que vamos a estar realizando en las principales ciudades de Colombia. Entonces, la respuesta es sí, ambas marcas lo hacemos, solamente es que estén muy pendientes de las comunicaciones. Y bueno, ya para no alargar más el webinar, les recuerdo que el webinar va a quedar colgado en el canal de YouTube de Acosol. Esperamos que entre hoy y mañana ya quede cargado directamente. Muchísimas gracias a las más de 220 personas que estuvimos conectadas. Agradecerle a Camilo por el espacio, a Miguel por el espacio y a Santiago por acompañarnos en este nuevo webinar. Seguramente vamos a hacer nuevos webinars para que también estén muy pendientes, muy conectados. Muchísimas gracias a todos por su participación y asistencia. Gracias, David. Gracias, Miguel y Santiago. Y a todos los que estuvieron Gracias, David, presentes. Camilo, gracias a todos, gracias a los participantes, que tengan un excelente día. Igualmente. Muchas Estén muy bien. gracias. Hasta luego. Estén muy bien. Buen día.